En mayo de 1997, en la ciudad de León, Guanajuato, dos hermanas desaparecieron sin dejar rastro. Lucía tenía 12 años y Fernanda 10. Vivían con su madre, Teresa, una mujer que trabajaba doble turno en una fábrica textil y hacía malabares para criar a sus hijas después de que su esposo se marchara a Estados Unidos 5 años antes. A pesar de las dificultades, en su pequeño hogar de ladrillo y piso de cemento se respiraba ternura y esfuerzo compartido. Las niñas asistían a la escuela pública del barrio San Miguel y solían pasar las tardes jugando en el patio con una pelota vieja o grabando canciones en un casete doble que Lucía había comprado en un tianguis. Antes de continuar, aún quiero invitarte a suscribirte al canal y comentar desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Así ayudas a que más personas conozcan casos como este y mantengamos viva la memoria de quienes aún faltan en casa. El día de la desaparición fue caluroso, con el aire tibio y el ruido de los vendedores de elotes y camiones retumbando en la calle principal. Teresa salió a trabajar a las 7 de la mañana, dejando a sus hijas con Armando, su pareja de entonces, un hombre 20 años mayor que ella, dueño de un pequeño taller mecánico. Él había ofrecido llevarlas a la escuela, pero cuando Teresa regresó al anochecer, no encontró a nadie. La mesa del comedor tenía los platos sucios del desayuno y en la televisión seguía pausada la caricatura que las niñas veían siempre. Esa noche marcó el comienzo de una pesadilla que consumiría los siguientes 20 años de su vida. Teresa denunció la desaparición ante la policía municipal, pero los agentes dijeron que probablemente las niñas habían escapado para visitar a su padre o a una amiga. Le recomendaron esperar unas horas más. Pasaron 3 días sin noticias. Armando, que afirmaba haberlas dejado en la escuela, parecía preocupado, pero algo en su tono nervioso y su mirada esquiva la inquietaban. Aseguraba no saber nada más, aunque evitaba hablar con los vecinos o acercarse a la madre de las pequeñas. Durante semanas, Teresa recorrió los barrios cercanos, pegando fotografías y preguntando en mercados y estaciones de autobuses. Nadie las había visto. Algunos recordaban haber visto a Lucía con su mochila roja esa mañana, pero nadie podía confirmar si llegó a cruzar la puerta de la escuela. El director fue claro: no estaban en lista de asistencia desde el lunes. A medida que el tiempo pasaba, el apoyo institucional se evaporaba y las amigas del vecindario se alejaban, cansadas de una historia sin final. Nadie imaginó que la única prueba significativa aparecería 2 décadas después, en 2017, cuando una remodelación en el viejo taller de Armando reveló una caja metálica oxidada con varios casetes, entre ellos uno rotulado a mano con tinta azul. Lucía y F. El casete estaba cubierto de polvo y humedad, pero aún podía reproducirse. El periodista local, que lo encontró mientras asistía a una cuadrilla de demolición, se lo entregó a las autoridades sin sospechar que ese hallazgo reabriría un caso olvidado por completo. La grabación comenzaba con las voces alegres de 2 niñas cantando un fragmento de una canción popular de los 90, entre risas y sonidos de fondo de una radio. Luego, la cinta se tornaba tensa, se escuchaban pasos, una puerta cerrándose y un silencio largo. Después, una voz masculina. No se entendían bien las palabras, pero las niñas parecían responder con miedo. La policía forense digital identificó la voz del hombre. Era Armando García, el exnovio de Teresa. El hallazgo removió viejas heridas y desencadenó una nueva investigación. Teresa, ahora de 52 años, vivía sola en un barrio distinto, trabajando como cocinera en un comedor comunitario. Cuando recibió la llamada de la fiscalía, pensó que era una broma. Su corazón se aceleró al escuchar que el casete existía.
Lloró y tembló al regresar a la comisaría donde 20 años antes había suplicado ser escuchada. Recordó el rostro del comandante de entonces que le había dicho: «No se preocupe, señora, las muchachitas regresan siempre». Pero Lucía y Fernanda nunca regresaron. La pericia sobre la cinta reveló que la grabación fue hecha el mismo día de la desaparición, en el mismo taller donde Armando trabajaba. Entre los ruidos metálicos y el zumbido de un ventilador, se oían frases que sugerían coerción. No había violencia explícita grabada, pero las emociones eran inconfundibles. La angustia infantil, el tono autoritario del adulto, los silencios cargados. Para Teresa, cada segundo de esa cinta fue un golpe brutal, porque confirmaba no solo su sospecha, sino también la indiferencia de un sistema que jamás la quiso escuchar. Los medios retomaron la historia con morbo y titulares sensacionalistas. Los vecinos del barrio San Miguel revivieron viejos fantasmas, algunos fingiendo sorpresa, otros admitiendo que siempre habían sospechado de Armando. Una excompañera de trabajo de Teresa declaró que él controlaba cada aspecto de su vida, las llamadas, los amigos, incluso los horarios. Decía que Teresa debía tenerle paciencia porque era un buen proveedor. Esa narrativa era común en los 90, una época en la que muchas mujeres soportaban abusos por miedo al qué dirán o por falta de alternativas económicas. La investigación descubrió que Armando había abandonado León un año después de la desaparición y se había mudado a Puebla, donde montó un nuevo taller. Nunca fue acusado formalmente. En 2018, un aviso de defunción registró su muerte por un infarto en un hospital público. No dejó familia conocida ni testamento. Aunque el hombre ya no estaba, las autoridades decidieron abrir el caso para buscar los restos de las niñas. Las cuadrillas de búsqueda revisaron los terrenos del taller y un rancho cercano donde Armando pasaba los fines de semana. Durante las excavaciones hallaron trozos de ropa infantil y un zapato pequeño cubierto de tierra y cal. Los análisis confirmaron que pertenecían a Fernanda. De Lucía nunca se encontró nada. Ese hallazgo cambió todo para Teresa. Fue invitada a programas de radio y acompañada por colectivos de búsqueda. Su historia se convirtió en símbolo de las más de 1000 desapariciones de menores registradas en Guanajuato solo entre 1990 y 2000. La segunda mitad de la historia profundizó en los efectos personales y sociales del caso. Teresa comenzó a escribir cartas dirigidas a sus hijas, que leía cada año el 12 de mayo, el aniversario de la desaparición. En esas cartas se mezclaban la rabia y la ternura, la esperanza y la resignación. Un fragmento decía: «El tiempo no borra, hijas mías, solo cambia la forma del dolor». Esas palabras terminaron circulando en colectivos de madres buscadoras en todo México. Sin embargo, no todo fue redención. Teresa enfrentó amenazas anónimas al intentar reabrir viejos archivos que implicaban negligencia policial. Un investigador retirado reconoció que el expediente original había sido extraviado a propósito para limpiar estadísticas. Esa confesión, grabada en video, provocó un escándalo local. Pero al final, el sistema volvió a cerrar filas. Nadie fue sancionado. Teresa comprendió entonces que la justicia en México a veces no se logra en los tribunales, sino en la memoria colectiva. El casete, por su parte, fue entregado al Archivo de la Nación, junto con testimonios de audio de otras familias. Hoy, en un pequeño museo comunitario de León, hay una réplica exhibida en una vitrina con un letrero discreto: Lucía y Fernanda desaparecidas en 1997. Vecinos y turistas suelen detenerse a escuchar un par de segundos de la grabación antes de seguir su camino en silencio. Teresa continúa su vida entre la resignación y la fe, ayudando a otras madres que buscan.
En una reciente entrevista, dijo mirando a cámara: "Nunca supe si ese casete fue una despedida o una prueba, pero para mí fue la voz que me devolvió a mis hijas". 28 años después, el sonido de esas voces sigue recorriendo los pasillos de su memoria como un eco inacabable, una promesa rota que el tiempo no ha logrado silenciar. La noticia del hallazgo del casete no tardó en propagarse por toda la región. Los noticieros de León abrieron con la imagen granulada de la caja metálica oxidada, mientras reporteros se aglomeraban frente al antiguo taller mecánico, encendiendo cámaras y micrófonos en busca de declaraciones exclusivas. Los vecinos, con los años pesando en la memoria, comenzaron a reconstruir sus recuerdos. Algunos decían haber visto a Armando la tarde de la desaparición, cubierto de grasa y con el rostro nervioso. Otros, bajando la voz, contaban que días después les pidió ayuda para mover basura vieja a un terreno baldío al poniente de la ciudad, pero nadie lo cuestionó. En el México de finales de los 90, pocos se atrevían a enfrentarse a un hombre que imponía respeto y miedo a partes iguales. Teresa no quiso aparecer ante las cámaras. Su rostro envejecido y sereno ya no mostraba el temblor de quien busca desesperadamente. Ahora cargaba el peso de quien ha aprendido a sobrevivir entre ruinas. Acudió en silencio al forense para reconocer la prenda encontrada. Era un vestido azul con flores diminutas que recordaba haber remendado una noche, cuando Fernanda se había tropezado camino a la escuela. Aquella confirmación fue devastadora y liberadora a la vez. Por fin tenía algo tangible. Pero el vacío de no haber encontrado el cuerpo completo la perseguía igual. Cada hilo del vestido era una historia inconclusa. La Fiscalía creó una unidad especial para revisar casos antiguos de desapariciones infantiles. Entre expedientes desperdigados y carpetas sin archivo digital surgieron patrones inquietantes. Varias denuncias sin resolver entre 1994 y 1999 en municipios cercanos guardaban similitudes en los modus operandi, siempre relacionadas con hombres cercanos a las familias, muchos con antecedentes de violencia doméstica. El caso de las hermanas Sánchez, como fueron catalogadas en los documentos, se convirtió en símbolo de todo lo que había fallado. El agente asignado, Luis Barragán, recién llegado a la unidad, comprendió la magnitud del daño institucional. Al entrevistar nuevamente a Teresa, notó que ella recordaba con precisión detalles que nunca fueron incluidos en el expediente original. El olor a aceite quemado en la ropa de Armando el día anterior a la desaparición, los restos de un listón rojo en el asiento del coche, la llamada telefónica en la que él juró que volvería tarde porque tuvo que viajar a Irapuato. Nada de eso constaba en las actas. Teresa mencionó además una pequeña libreta donde Lucía escribía cartas a su padre ausente. Deseaba hallar esas páginas para entender si las niñas habían percibido algo antes de desaparecer. Barragán decidió buscar esa libreta entre los objetos devueltos a Teresa en 1997. Revisaron juntos la caja que ella mantenía cerrada en su armario, cubierta por un velo de polvo y rezos. Dentro, entre fotografías descoloridas, hallaron un cuaderno de espiral con dibujos de corazones y letras torcidas. Entre frases infantiles aparecía una anotación de Lucía. Hoy Armando nos grabó cantando. Dice que es un recuerdo hermoso. A mí no me gusta su voz. Esa frase breve, escrita inocentemente, estremeció a los peritos forenses. Confirmaba que las niñas no desaparecieron por azar. La grabación no era fortuita, sino planeada. La presión mediática creció. Programas de televisión nacional retomaron la historia y presentaron reportajes sobre la negligencia policial de los 90. Algunos exfuncionarios fueron llamados a declarar. Sin embargo,
Con los años muchos documentos se habían extraviado o destruido por humedad. La impunidad parecía invencible. En ese contexto, Teresa se convirtió en referente de las madres buscadoras en el Bajío. Comenzó a marchar con fotografías de sus hijas impresas en pancartas blancas, acompañada de mujeres que compartían el mismo dolor. Su voz suave pero firme resonaba en las plazas. Nosotras no olvidamos, porque ellas viven mientras seguimos repitiendo sus nombres. En julio de 2019, un grupo de voluntarios especializados en arqueología forense fue autorizado a inspeccionar otro terreno vinculado a Armando, ubicado en los límites de Silao. Allí encontraron fragmentos óseos y objetos personales, entre ellos un pequeño broche en forma de mariposa. Teresa reconoció el diseño. Era un regalo que Lucía había recibido de una vecina por su cumpleaños número 12. Los análisis genéticos confirmaron que el fragmento óseo correspondía a Lucía. Después de 22 años, las dos hermanas finalmente habían sido localizadas. El entierro se realizó en el Panteón Municipal una mañana de agosto. Bajo un cielo gris y el olor a tierra mojada, asistieron familiares, periodistas y mujeres de distintas partes del país. No hubo discursos oficiales. Solo Teresa, sosteniendo una fotografía en cada mano, susurrando al viento, «Ya están juntas». La grabadora del casete, conservada como evidencia, permaneció apagada durante la ceremonia. Muchos creen que Teresa nunca volvió a escucharla. Con el paso de los meses, Teresa encontró una nueva forma de luchar. Creó un pequeño colectivo llamado Voces del Casete, dedicado a registrar audios de madres que buscan a sus desaparecidos. Reunían grabaciones de testimonios, cantos, poemas, ruidos cotidianos, ecos de vidas que aún faltan. Esa iniciativa atrajo la atención de universidades y organizaciones internacionales. Los sonidos, decía ella, guardan verdades que los documentos olvidan. El periodista que había encontrado originalmente la caja metálica, Ernesto Morales, siguió de cerca la historia. Publicó un libro donde relató el entramado de corrupción, miedo e indiferencia que había permitido que cientos de casos, como el de las hermanas, pasaran inadvertidos. Su obra inspiró un documental que ganó reconocimiento en festivales y que terminaba con una frase de Teresa. «Si mis niñas vivieran, tendrían ahora hijas. Quiero que el país donde nazcan esas nietas imaginarias sea uno que escuche a las mujeres». El fiscal Barragán, uno de los pocos que permaneció comprometido con la causa, declaró públicamente que la impunidad tenía raíces más profundas que la complicidad de un individuo. Dijo, «En México, no es solo el asesino el que mata, también lo hacen quienes callan, quienes archivan, quienes olvidan». Sus palabras retumbaron en el Congreso local, impulsando una reforma en los protocolos de desaparición de menores. Por primera vez, la voz de una madre como Teresa influía directamente en políticas públicas. A finales de 2021, el casete fue digitalizado y preservado en un archivo sonoro nacional. Algunas partes se hicieron públicas con autorización expresa de Teresa, pero editadas para proteger la memoria de las niñas. Escuchar sus risas, su manera de pronunciar las palabras con acento de león, se volvió un acto de duelo colectivo. Muchos jóvenes que no habían nacido en 1997 escribieron mensajes en redes sociales. No las conocimos, pero las escuchamos, y eso basta para no olvidarlas. El tiempo siguió pasando, pero Teresa no dejó de visitar el taller donde todo comenzó. Lo convirtieron en un pequeño centro de memoria, con murales pintados por estudiantes de arte, rostros de niñas sonrientes y frases que decían, «La ausencia también tiene voz». Las paredes que antes retumbaban con motores ahora guardaban el silencio digno del recuerdo.
Cada aniversario, mujeres de distintas ciudades llegaban para encender velas y leer cartas. Ninguna hablaba en voz alta sobre el horror, pero todas compartían la misma intención: que el nombre de Lucía y Fernanda no se pierda entre las estadísticas. Una tarde de 2023, Teresa fue entrevistada nuevamente. Llevaba un vestido sencillo y un rosario de madera. Cuando el periodista le preguntó si creía haber encontrado justicia, respondió con calma: la justicia llegó cuando escuché sus voces sin miedo. Todo lo demás, los juicios o las disculpas, no cambian lo que ya pasó, pero sí cambian lo que somos capaces de recordar. Sus palabras se difundieron en redes, inspirando una generación entera de reporteros y activistas. Hoy, casi 3 décadas después de aquel mayo de 1997, el caso de las hermanas Sánchez forma parte de los programas escolares sobre derechos humanos en Guanajuato. Los estudiantes analizan cómo un simple casete reveló no solo un crimen, sino un sistema que preferían no mirar. En la clase de historia contemporánea de una secundaria, la maestra hace escuchar unos segundos del audio. Risas de niñas, una canción desafinada, el eco de una puerta. Los adolescentes se quedan en silencio. Uno de ellos pregunta: ¿por qué alguien guardaría algo así? Y la maestra responde: porque a veces, sin querer, dejamos grabada la verdad. En la casa de Teresa, sobre el buró, descansa una copia de ese casete dentro de una caja de cristal. Cada tanto lo limpia con un paño suave y enciende una vela. Ya no hay lágrimas, solo la calma de quien ha hecho las paces con el tiempo. En las noches tranquilas de León, mientras el viento sopla sobre los tejados, algunos aseguran escuchar las risas de 2 niñas que una vez soñaron con grabar canciones para su madre. No es fantasía, es memoria viva, la permanencia de un sonido que México se niega a silenciar. Con los años, el trabajo del colectivo Voces del Casete comenzó a ganar fuerza y trascendió más allá de Guanajuato. Teresa, que al principio grababa los testimonios en una vieja grabadora analógica, empezó a colaborar con estudiantes de comunicación y de arte sonoro para registrar las voces con mejor calidad y crear un archivo digital accesible y seguro. Aquel esfuerzo se convirtió en un proyecto nacional que llegó a conocerse como Archivo Sonoro de las Ausencias. Cada madre que participaba dejaba un mensaje dirigido a su hijo o hija desaparecida, una especie de diálogo suspendido en el aire esperando respuesta. En las paredes del pequeño local del colectivo, una casa recuperada en el centro de León que funcionaba también como refugio para mujeres, había fotografías, recortes de prensa y objetos personales donados: un zapato, una carta, un peine, un botón. Teresa solía decir que cada objeto guarda una respiración. Era su manera de desafiar el olvido. Con la ayuda de voluntarias, organizaba jornadas de escucha, noches en silencio donde las grabaciones se reproducían mientras se encendían velas por cada historia. Allí, la comunidad entendía que el sonido puede ser más poderoso que la imagen, porque entra sin permiso en el corazón. Muchas de las mujeres que llegaban al colectivo tenían el mismo recorrido que ella había vivido: años de indiferencia institucional, puertas cerradas, expedientes extraviados, y entre ellas se tejía una red de afecto que ninguna autoridad podía destruir. Teresa escuchaba a cada una con atención, sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno. A veces regresaba a casa con lágrimas contenidas. Su nieto, hijo de su único hijo sobreviviente, Matías, le decía: «Abuela, tu trabajo es como darle oído al dolor». Ella sonreía y respondía: «No, mi amor, es devolverle voz a la esperanza». En 2024, el Archivo Sonoro recibió una beca del Instituto Nacional de las Mujeres, lo que permitió amplificar su alcance.
Empezaron a proyectar documentales itinerantes en plazas públicas donde la gente escuchaba fragmentos de las grabaciones mientras observaba fotografías y datos de las víctimas. León, Celaya, Querétaro y San Luis Potosí fueron las primeras ciudades en participar. Cada evento cerraba con un minuto de silencio y luego con aplausos que resonaban como un acto de resistencia. Teresa observaba desde la primera fila, aferrando el casete de sus hijas en el bolsillo, como un talismán. El impacto en la comunidad fue profundo. Jóvenes que apenas habían oído hablar de las desapariciones en los 90 comenzaron a involucrarse como voluntarios. Algunos grababan los sonidos de sus barrios, el pregón del panadero, el paso de los camiones, el tañido lejano de una campana, y los ofrecían al archivo como sonidos de la vida que continúa. Así, el proyecto se transformó en un mosaico sonoro donde convivían el dolor y la resistencia. Cada cinta, cada archivo digital, cargaba una historia única, pero todas juntas formaban una sola voz colectiva, la de un país que se niega a aceptar la ausencia como destino. A mediados de 2025, Teresa recibió una invitación inesperada. La Universidad Nacional Autónoma de México propuso incluir su trabajo en un programa de memoria y derechos humanos. Viajó a la Ciudad de México por primera vez en más de 20 años, acompañada por 2 mujeres del colectivo. El viaje por carretera fue silencioso. Las 3 miraban por la ventana los paisajes cambiantes del Bajío, recordando a quienes habían quedado atrás. Al llegar, fueron recibidas por estudiantes con flores y pancartas que decían: «Su lucha suena en todos nosotros». Teresa lloró al entrar al auditorio y escuchar la reproducción de un eco familiar, la voz de Lucía riendo. La habían incluido con permiso suyo en la apertura del evento. Ese día, mientras hablaba frente a centenares de jóvenes, dijo: «Cuando encontré aquel casete, pensé que era el final de mi historia, pero descubrí que era el principio de muchas otras. La voz de mis hijas no solo me devolvió a ellas, también me devolvió a mí misma». El auditorio estalló en aplausos. Muchos se acercaron a abrazarla, agradeciendo su valentía y su sensibilidad. Las cámaras captaron el momento en que Teresa, con las manos temblorosas, colocó la grabadora sobre la mesa y presionó el botón de reproducción. Las risas de Lucía y Fernanda llenaron el salón y por un instante el país entero pareció detenerse. Tras aquel evento comenzaron a multiplicarse los proyectos inspirados en Voces del Casete. En Monterrey surgió un taller de teatro documental que usaba testimonios reales para crear obras sobre la memoria. En Oaxaca, jóvenes indígenas grababan relatos de sus abuelas sobre desaparecidos de la Guerra Sucia y los mezclaban con canciones tradicionales. En Tijuana, un grupo de artistas sonoros experimentaba con el ruido urbano para representar el caos del dolor colectivo. Teresa observaba todo eso con orgullo, consciente de que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino a todas las familias que se negaban a rendirse. Mientras tanto, la Fiscalía Estatal reabrió más de 100 casos antiguos, apoyándose en los métodos de documentación promovidos por el archivo. Aunque muchos resultaron imposibles de resolver, otros encontraron pistas valiosas. Un equipo forense localizó restos que coincidían con una desaparición reportada en 1998 y cuyos familiares habían grabado su testimonio para Voces del Casete. Por primera vez, una búsqueda se resolvía gracias a la red creada por madres, no por la autoridad. Los noticieros nacionales reconocieron el trabajo de estas mujeres, llamándolas las madres que transformaron el silencio en evidencia. Teresa, sin embargo, seguía viviendo con humildad. Conservaba su rutina: abrir el colectivo a las 9 de la mañana, ofrecer café a las visitantes, escuchar cada historia con paciencia.
No buscaba reconocimiento, solo mantener vivo el propósito. Cada tanto visitaba el cementerio, llevando flores al sepulcro donde descansaban Lucía y Fernanda. Se quedaba largo rato en silencio, con el casete en la mano. Decía que aún escuchaba sus voces nuevas, las que imaginaba hablando de su nieto, riéndose del mundo moderno que ellas no conocieron. «No necesito imaginar su rostro adulto», solía decir. «Me basta con saber que su risa aún camina conmigo». Una tarde, durante una sesión de grabación en el colectivo, una mujer llamada Claudia llegó desde Guadalajara con una historia parecida. Había perdido a su hijo en 2004 y traía una cinta vieja que había encontrado al vaciar la habitación del muchacho. Contenía su voz practicando una canción de guitarra. Teresa la ayudó a digitalizar el material y, mientras reproducían la grabación, ambas lloraron sin palabras. Al terminar, Claudia le tomó la mano y dijo: «Gracias por enseñarnos que incluso un casete puede cambiar el destino de una madre». Teresa sonrió. Ese instante, sencillo y humano, representaba todo lo que había buscado construir. En los meses siguientes, Voces del Casete fue declarado Patrimonio Documental del Estado de Guanajuato. La ceremonia se realizó en la misma plaza donde, años atrás, Teresa había pegado los primeros carteles buscando a Lucía y Fernanda. Allí, frente a cientos de personas, la gobernadora le entregó una placa conmemorativa. Teresa no dio discursos extensos, solo pronunció una frase que quedó grabada en las noticias nacionales. Cuando el país aprende a escuchar, las desaparecidas empiezan a regresar por el sonido de la verdad. Esa noche, regresó a su hogar y colocó la placa sobre una repisa junto a la caja de cristal que guardaba el casete original. Encendió una vela, se sentó frente a la ventana y miró el cielo. Afuera, el aire tibio de León traía el eco lejano de los pregones nocturnos y el ladrido de un perro. Grabó un último mensaje con su propia voz, que decidió añadir al archivo. «Mis hijas me enseñaron que una madre no deja de buscar, aun cuando ya las haya encontrado, porque buscar también es cuidar de las demás». Al finalizar, pausó la grabadora y respiró hondo. El sonido del clic final se mezcló con el del viento que rozaba las ramas del naranjo del patio, y en ese instante comprendió que el silencio, lejos de ser ausencia, era la forma más pura de presencia. Porque mientras alguien escuche, mientras una voz resuene en la memoria, nadie desaparece del todo.